o, o- o me hago más para allá yo, o ustedes se hacen más para acá. ¿Sabe? De verdad. Una vez ahí en Manzanillo, había muchos lugares enfrente. Y le dije a unas señoras, unas hermanas que estaban atrás, oiga, no se pueden venir para acá. Hermanos, casi se iban de la iglesia. Es porque les dije que si vinieran para adelante, de verdad, digo, no puede ser tantito. Y, y yo me fui a esto, de verdad, estábamos en Denver, en la iglesia al que antes íbamos muy seguido. Y había traducción al español porque era en inglés. Pero yo me iba a un lugar hasta arriba porque ahí alcanzaba a escuchar bien. Pero fue por mí una hermana y me dice, no puede estar aquí. Bueno, pues me obedecí, simplemente me bajé. Sin nada, obedecí, pues obedecí. Pero las hermanitas no se iban de la iglesia porque les dije que se vinieran para acá adelante. No, no hay libertad del espíritu. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y bueno, fue ahorita que gracias por arrimarse un poquito para acá. Dios les bendiga, de verdad. Por un momento yo hablé con el pastor Salomón, hoy iba a haber servicio, pero como que yo mismo me contesté inmediatamente, ¿por qué no? Les digo, la lluvia, pues que llueva. Normalmente en el tiempo de lluvias llueve, a veces no tanta lluvia, ¿verdad? Porque hoy sí cayó más o menos, pero aquí estamos y Dios bendiga, de verdad, Dios bendiga. Estamos aquí y recuerdo las palabras del obispo, de unas palabras, muchas de ellas se me quedaron de papá de pastor Salomón. ¿Por cuántos restaurantes pasa usted cuando decide asistir a uno? Por muchos restaurantes. Yo, por muchos, más aquí en Vallarta. ¿Por cuántas iglesias yo tengo que pasar? Yo, Gustavo Pablo, tengo que pasar para llegar aquí, a esta iglesia. Por varias. Es más, digo que afuera de donde vivo rentan los domingos un local ahí y ahí están en inglés, pero en fin. Pero estoy aquí porque de aquí soy. Amén. De aquí soy de casa de honor. Y de verdad quisiera hablar acerca de la iglesia un poquito. Hubiera sido un tema donde la verdad que todos estuviéramos, porque el tema de la iglesia es tan extenso, tan grande. Yo nunca he hecho un llamado, no recuerdo si alguna vez lo hice, un llamado que paren aquí al altar. No, yo no lo hago. Sin embargo, yo sí hago un llamado, ahí donde están, un llamado, pero ¿qué tipo de llamado, iglesia? A la unidad, a la unidad. A la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y que esta unidad nos ayude a desarrollar un verdadero amor, como cuando al principio, cuando el primer amor, ¿sí? Una verdadera pasión, ¿sí? Inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Por la unidad de la iglesia, ¿sí? Y que usted mismo, hermanito, hermanita, iglesita, se sienta motivado para actuar, para lograr esta unidad de la iglesia. Parece ser algo no muy importante, créamelo que es muy importante, sí. Dios concibió, soñó. Jesús era un ser humano, se hizo hombre y él sufría. No sabemos si lloró, nunca dice nada ahí, pero también soñaba, tenía ilusiones, tenía objetivos, sí, por el cual lo envió su Padre, sí. Dios concibió o Dios soñó con una iglesia, sí. Y la verdad yo creo que nadie puede estar segura de cómo logró esa remota visión desde su perspectiva que trasciende hasta la eternidad. Pero de alguna manera, Él que conoce
el fin desde el comienzo. Él que conoce el fin desde el comienzo, soñó desde un principio, sí, con la obra a cual su padre lo mandó a la tierra, así que a la postre le llamaría la iglesia. Miren, el novio celestial un día va a venir por su novia. Biblia está, un día va a venir por su novia. Pero ¿qué espera el Señor? ¿Cómo quiere ver a su novia? Escúchame, sí. Ataviada con esplendor, embellecida. Pero ¿quién la va a embellecer? ¿Quién va a embellecer a la novia del novio? El novio va a venir. Eso cuando no, nadie sabe. Pero el novio va a venir, ¿sí? Y si nosotros, la responsabilidad no puede caer nada más en unos cuantos personas, en los líderes o en los pastores, no. Nosotros tenemos que, es nuestra responsabilidad hacerlo, pero con amor, con compasión, con cariño por la unidad de la iglesia. Nosotros tenemos que embellecer la novia del novio, porque él va a venir y él quiere ver a su novia vestida, ataviada con esplendor. ¿Cómo nosotros embellecemos a la iglesia del Señor? Él que conoce el principio desde el comienzo, Él ya conoce el fin. Por eso Él clamó. Vamos a seguir leyendo esto un poquito. Estoy haciendo un llamado, estoy platicando de lo que es la iglesia. Escúchame, tantos años ya he venido aquí porque tengo anotado desde qué fecha yo empecé a venir a esta iglesia. Ahora hasta los colegas me dicen, no, pues Salomón es tu pastor. Pues sí, hombre, de verdad, así. Ayer me dije, oye, pues Salomón es tu pastor. Pues sí, es mi pastor y ahí está mi pastorcita también. Así entonces, ¿a qué voy? Nosotros tenemos una bonita iglesia. El edificio está bonito. Es una iglesia de pueblo, me encanta. Parece de pueblo, no parece, es de pueblo. Pero el Señor no quiere ver a la novia así. Yo sé que ahorita por el agua, pero ¿cómo la vamos a embellecer? ¿Cómo la vamos a ataviar? ¿Cómo? ¿Que hay que se la eche el pastor y su esposa? ¿O mi hermanito? No. Por eso el Señor hizo un llamado a la unidad de la iglesia, porque es responsabilidad de todos, incluyendo los hijos del pastor. Sí, responsabilidad de todos, incluyendo sus hijos, de todos, embellecer a la novia. Y a mí sí me gustaría, hermanos, fíjese bien, temas parecidos. Por ejemplo, el Señor sanó a 10 y solo uno regresó a darle gracias, solo uno. Ese uno debe de ser parecido, o nosotros debemos de ser parecido a ese samaritano. Uno, venirle a dar gracias a Dios. Las 10 vírgenes, solo 5 fueron prudentes, solo 5, las demás no entraron. Entonces, la novia, la iglesia de verdad es un concepto tan grande, ¿sí? El Señor, como les dije, ¿no? El que conoce el fin desde el comienzo, ¿sí? En su perspectiva que trasciende a la eternidad. Él no jamás deseó, ni soñó, ni anheló, obviamente, ver una iglesia destruida. Yo estoy predicando solamente de iglesia, no a esta iglesia, porque he visto varias en otros lados, ¿sí? Destruida por el despiadado poder de los conflictos, de las diferencias, ¿sí? De la contienda, de los chismes. Está muy lejos de ser la unidad de la que Él soñó, ¿sí? De la que Él soñó. Él, en su sueño, su ilusión, en su anhelo, Él vio a una iglesia caminando
hacia adelante. Él vio una iglesia victoriosa. Yo sé que ahorita en todas las iglesias un común denominador ha sido que después de la pandemia, hablemos que después ya, ha disminuido, y debería de haber sido al revés. Debería de haber sido todo lo contrario. La iglesia debería de estar llena, dándole gracias al Señor. Algunos sí, quizás perdimos algún familiar, haya habido un deceso. Yo fui contagiado fuerte, pero logré, y gracias a Dios, en fin, ¿sí? Ese fue el sueño de Dios, y sabe que todavía lo es. Eso es todavía su sueño de Dios. Dios sueña con una iglesia en la cual la unidad sea una regla, sea la regla y no una excepción que de vez en cuando nos juntamos a que hay pozole aquí o que hay tamales y cositas que hacen. No, nada más es la unidad de la iglesia debe de ser una regla y no la excepción, ¿sí? Dios sueña cuando un tiempo cuando todos seamos uno solo con Él y con los demás hijos suyos. El venir a la iglesia, hermanos, siempre suceden dos cosas: Dios y el prójimo. Dios, su iglesia; el prójimo, mis hermanos. Sin embargo, existe un impedimento. Dios sueña con la unidad, pero su mayor obstáculo y dificultad es la voluntad del ser humano. Es la voluntad del ser humano. Qué difícil es esto, ¿sí? No es posible, hermanos, escúchenme bien, estoy hablando de la iglesita. Yo no vivo aquí, pero conozco a todos los que están aquí sentados frente de mí. Los conozco a todos. Ya no son unos inmaduros. La mayoría de ustedes ya son maduros, que han asistido continuamente aquí, ¿sí? Sí, porque no es posible realizar el sueño, la voluntad del Señor, hasta que el hombre y la mujer rindan su voluntad a Él. Miren, cuando yo me convertí, pero me di cuenta, descubrí, y lo he comentado con ustedes, había tanto ruido en mi mente egótica, mi corazón egocéntrico, tanto ruido que yo no escuchaba la voz de Dios. No la escuchaba. Dios quiere hablar, todo el tiempo nos quiere hablar. Y yo no con voz audible, yo nunca la he escuchado, con la voz audible del Señor no, pero sé que sí me ha hablado a través de ese pastor. Por eso embellecer la iglesia es que usted colabore con el pastor, porque aquí es donde Dios nos habla, a mí, ¿sí? A mí es donde Dios me habla. A mí no me habla en los toros, ni en la playa, ni en el restaurante, ni en ningún lugar de esos. Yo no digo que no, leyendo la Biblia, claro que me habla. Cuando sabes y que lees la Biblia y que viene a tu mente en una situación, en una circunstancia, Dios te va a hablar, que traigas tú eso que tú has aprendido. ¿A dónde? En la iglesia. ¿Por qué creen que el Señor le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero? Señor, pues háblame, si aquí estamos de una vez en cortito, aquí en cortinas, háblame. No, ve para allá. El Señor nos dice: vayamos a la iglesia, no dejen de congregarse. Hay que embellecer a la novia, pero ¿cómo la vamos a embellecer? Hermanos, de verdad, yo tengo muchos años ya viniendo para acá. No es tiempo, creen ustedes que sea tiempo de embellecer la novia, así ataviada con esplendor, cuando todos hallamos algo porque prevalezca la unidad de la iglesia? ¿Cómo la embellecemos? Miren, usted puede poner algo, usted también, que no es monetario. Hay gente que conocemos que venía aquí. ¿Dónde están? ¿Por qué no va por ellos? ¿Por qué no le decimos algo? ¿Por qué no prevalece la unidad? ¿Por qué el sueño del Señor, ver a su novia ataviada con esplendor,
pero nosotros somos sus hijos y tenemos nuestros hermanos. En Juan 17:11, mire usted. Ahora, miren, cuando yo me convertí, hermano, sí, escúchenme, fue tanto el deseo de yo poder, de cambiar mi vida. Yo no escuchaba la voz de Dios, pero era mi anhelo ferviente de cambiar mi vida. En otras palabras, yo ya no quería andar dando tumbos, porque muchos tumbos. ¿Y cómo? Solamente, al dejar de dar tumbos en mi vida, solamente es tomado de la mano de Dios. Ahora pensamos que la voz de Dios es como algo presuncioso y que solamente está destinado para los pastores. No, hermano. La voz de Dios está destinada, se puede escuchar para todos. Siempre usted rinda su voluntad a Él. Rinda su voluntad a Él, porque de lo contrario, Dios no va a hacer con nadie lo que usted no quiere que se haga. Entonces, yo sí quería cambiar, ya no quería dar tumbos. Y empecé a escuchar la voz de Dios, no audible, sino a través de su palabra, ¿sí? En Juan 17:11 dice, ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que, mire, la primera vez en este capítulo, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste, los cuidé para que ni un solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Aquí el Señor dice bien claro, para que fueran uno. Antes de emprender su última jornada, su muerte inminente, esta oración fue y es su postrera voluntad. A veces pienso que como si nos hubiera dejado un testamento, de verdad, no nada más a los pastores, sino a todos. Habla de la iglesia, y Pastor Salomón y su esposa no son la iglesia, son los líderes de la iglesia, son los llamados a que el Señor les dé la palabra para instruir a su pueblo, a su iglesia. Pero la iglesia la conformamos todos nosotros, no es el inmueble. El inmueble tiene un nombre porque así es la ley de quien sea, pero lo de aquí le pertenece a Dios y nosotros pertenecemos a Dios. Y si nosotros no hacemos por ataviar a la novia con esplendor, ¿cómo esas sillas tan tristes? Deberían de estar llenas. ¿Por qué no? ¿Hay que se le eche el pastor? No, es de todos. Es de todos. Recuerde, solo uno regresó a darle gracias. Recuerde, 5 fueron las prudentes. ¿A dónde pertenece usted? Sí. Para mí fue como le digo, como si nos dejara un testamento. Les dejo la iglesia, pero puso una cláusula: que estén unidos, que estén unidos. Y me encanta eso de la iglesia. El éxito de muchas iglesias, escúcheme, independientemente de que la palabra del pastor trasciende y todo, es porque la iglesia trabaja en unidad. Trabaja en unidad. Y me adhiero a esto, que me lo predicara alguien, porque yo debo de hacerlo también, debo de poner mi parte, ¿sí? Ese es el sueño de Dios y sigue siendo, ¿sí? Pero a veces, hermano, de verdad, nuestra obstinada insistencia en nuestros asuntos, en nuestros derechos y nuestras agendas personales, ¿sí? Estos son impedimentos que atan el sueño del Señor. Nuestras agendas personales. Yo no le estoy diciendo que tenga que estar aquí todos los días de toda la mañana y todo. No. Todos tenemos actividades, todos, pero que no sean un impedimento para prevalecer en la unidad de la iglesia.
porque esos impedimentos atan el sueño del Señor, el sueño de Dios. Y si el sueño de Dios está en nuestras manos, ¿por qué no ir tras Él? ¿Por qué no colaborar? ¿Por qué no ir por ese sueño? ¿A quién de ustedes no les gustaría que viéramos la iglesia llena? Que esas bancas, y no tanto por la membresía, de verdad no es así, ni por lo que se junte de finanzas, no, es por la novia del Señor, que el Señor le gustaría venir cuando venga, verla ataviada, y no llegue y pregunte, oigan, yo sané como a 100 y los demás ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Padre, que sean uno, así como nosotros. Yo me pregunto, hermanitos, y no por esta iglesia, aunque yo no convivo con ustedes, ni vivo aquí, yo vivo en Manzanillo y desde allá vengo para acá, pues no vivo a Vallarta, pero vengo aquí y que Dios me permita seguir viniendo a esta iglesia, que Dios me permita seguir viniendo a esta iglesia. Padre, que sean uno, ¿sí? ¿Cómo deberíamos de sentir, o cómo deberían de sentir nosotros, no? Gracias a Dios, esta iglesia no existe eso. ¿Cómo deberían de sentirse las demás personas que están en contienda, en desunión, al leer esta parte de la Biblia? Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Cómo debería, qué sentimiento debe de invadir a esas personas que están en pugna, que están en desunión con la iglesia, que hay división? Es horrible eso, todavía eso es peor todavía. No están unidas, cada quien. No, eso no quiere Dios de su iglesia, eso no quiere Dios. ¿Qué emoción debería inundar nuestro corazón al nosotros leer esta parte de este mensaje, esta oración, esta petición del Señor? Son las palabras finales de Jesús. Iglesia, deberíamos de considerar mucho, muy en serio ese sí. ¿Por qué? Este mensaje es para la eternidad. Es para la eternidad, sí. El Señor hizo algo más que orar por Él mismo. El Señor oró por sus discípulos, oró por usted y por mí. Por usted y por mí, para que sean uno. Y no se refiere nada más a un lugar, porque esto es un absoluto. Esto se aplica hoy en día y se va a aplicar mañana dentro de la iglesia, que sean uno, así como fuimos tú y yo, ¿sí? Ahora, ¿qué tan importante para el Señor fue esta petición de la unidad? ¿Por qué tan importante? Sí, si Jesús mismo oró por algo alguna vez, pienso, y que debemos de concluir que se trata de un asunto importante, ¿sí? Pero ¿qué tan importante es si hizo la misma petición 5 veces? 5 veces en el mismo capítulo 17, lo puede leer. Yo lo he leído, no me acuerdo si infinidad de veces, muchísimas veces, muchas veces, 5 veces. ¿Qué tan importante sería él? Le repito, imagínense ya él ya crucificado, él no sé cómo, en su remota visión hacia la eternidad. ¿Qué es lo que vio? ¿Por qué 5 veces le pide a su Padre que sean uno? ¿Qué tan importante? Porque él vio lo que su obra llamada la iglesia iba a suceder en alguna de ellas. Por eso está todo esto, que sean uno. ¿Por qué? Porque muchas iglesias que sufren división, que sufren desunión, ¿por qué creen que sea eso? ¿Por qué? Porque no han rendido su voluntad a Dios. Quizás esto hasta sea como sorprendente, hermanositos, que quizás sea, y ojalá y me equivoque en esto, sea la única súplica del Señor
que aún no ha sido respondida por su iglesia. Y no me refiero a esta. Pero si en algo esta palabra nos llega a algo nos hace que volver a recuperar esa pasión. Y si está escrito que el Señor viene por su novia, el novio viene por la novia, nosotros pertenecemos ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Así seguir así? No. La responsabilidad es de todos. Sí, hay unas, la cabeza, claro que sí. Son los enviados, los llamados fuimos todos, los enviados del Señor, sus pastores. Sí, de acuerdo. Pero ¿y nosotros qué vamos a hacer por prevalecer en la unidad de la iglesia? Ahora, ¿cuál es el resultado de la falta de unidad? ¿Cuál es el resultado de la falta de unidad? Así como Dios utiliza la unidad bíblica, ¿sí?, para atraer a la gente que quiere ser salva, que la gente que lo trae hacia Él, porque el Señor quiere que todos seamos salvos. Pero así como Él está, ¿sí?, como utiliza la unidad bíblica, así también hay otro más allí que también trata de atraernos, pero para mal. ¿Sí? ¿Cómo es para mal? La desunión, la división, la contienda, el chisme. El chisme. Todo eso provoca que la gente se aparte de los caminos del Señor, que se aparte, ¿sabe qué?, de la iglesia. Porque muchas veces cuando hay algún round cristiano con los hijos o con la esposa o con el esposo, lo primero que dicen: no vas a la iglesia. O a los jóvenes: no, ahora no van a la iglesia. Le dijeron a la señora: no vas a la iglesia. Pues se salió. La señora se salió. Eso ya se las he contado. La señora se salió y se fue a la iglesia. Y cuando regresó estaba nevando. Y el marido no la dejó entrar. No la dejó entrar a su casa. Y la señora se sentó y ahí quedó, ahí se quedó, nevando, un friazazo. Al otro día el Señor, cuando abrió, vio a su esposa ahí. Vio a su esposa, pues es verídico, ¿eh? No aquí, porque aquí no nieva, aquí hace un calor medio regular. Entonces, entonces el Señor, fue tanto el mensaje de la señora por asistir a su iglesia. El Señor, que estaba renuente a escuchar la palabra del Señor, desde entonces se convirtió en un líder de la iglesia. Nomás de ver el testimonio de su esposa ahí afuera. Yo voy a la iglesia. Que tú no vas porque se echaron un round cristiano. Pues yo sí voy. Por eso digo que el venir a la iglesia hay dos cosas: Dios y el prójimo. Aquí, ¿cómo vienes a tu iglesia? ¿Cómo vienes? ¿Qué carga traes? ¿Qué cosa tú traes? ¿Qué le quieres decir al Señor? Platicamos tres temas que estuve con ustedes acerca de cuando Dios se lleva los pecados, el corazón esto y el corazón otro. Son mensajes que yo he llevado así poco a poquito, hermano, para terminar aquí con lo de la iglesia. El resultado de una iglesia que no está unida es esto. Espero que no haya esto aquí en esta iglesia, de verdad, hermanos, ¿eh? La desunión, la división florecen en cualquier iglesia cuando la voluntad
humana reina. Miren, cuando una iglesia ha cerrado sus puertas, llamémosle que se muere por la desunión, por la división. Si hicieran una autopsia de la iglesia, la enfermedad por la cual murió fue por la falta de unidad, por la división, ¿sí? Los ataques entre hermanos, fíjese, la falta de unidad. ¿Cuál es el resultado de la falta de unidad? Los ataques a las diferencias a los hermanos, entre los hermanos en la fe. Lo único que hacemos, hermanos, escúchame, es sacrificar el cuerpo de Cristo otra vez. Otra vez lo estamos sacrificando. ¿Sí? Dime. A ver, una contienda entre dos hermanos de la fe, mi hermano y yo. Alguien va a ganar por una contienda, por una diferencia. Pero esto justifica el encuentro, la contienda entre él y yo, justifica el que él haya ganado y que yo me senté al dolido y que me voy con los testigos de Jehová. Aquí mi hermano me ganó esa batalla. ¿Qué caso tiene eso? ¿Que el que él haya ganado una contienda justifica su victoria? Hay batallas, hermanos, que lo mejor es no pelearlas. ¿Para qué? ¿Para qué entre los hermanos de la fe? Ni con tus primos, ni con... No, justifica la victoria. Vaya. Sin embargo, eso lo ha ido uno aprendiendo. Que yo llegué a tener rounds cristianos con hermanos, sí, ¿cómo que no? Hoy, la mayoría de todo eso sucede con los hermanos que son inmaduros. A él lo conozco desde más chavito, ya creció el vale, pero ya tiene años aquí, ya es madurito, todos. Entonces, aquí no tiene por qué haber contienda, ni chisme, ni nada, no tiene caso. Hay peleas de Jesús, que él en una iglesia, estando en Corinto, me parece que es en Corinto, sí, tenemos aquí, está durmiendo aquí mi hermanito. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice? A ver, mi hermanito. Primera carta, Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Les ruego por casi nada, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan, ¿cómo dice ahí?